Matemáticas y comprensión lectora son dos de las materias en las que más tienen que mejorar los adolescentes españoles, según el último informe PISA, que señala cómo la desigualdad económica condiciona los resultados académicos. Hemos estado en las aulas de centros con situaciones muy diferentes. Por ejemplo, los profesores de un instituto de Tarrasa, en Tarragona, catalogado como de máxima complejidad socioeconómica, luchan por la igualdad de oportunidades para sus alumnos, algo que tienen más fácil los estudiantes del Instituto de Arévalo, en Ávila, donde su situación familiar y social es más homogénea. La clase de matemáticas de estos estudiantes de secundaria en un instituto público de Moaña, cerca de Vigo, se ha trasladado del aula al vestíbulo. Con ayuda de su profesor van a construir uno de los muchos diseños que ideó Leonardo da Vinci hace más de 500 años, las llamadas cúpulas de Leonardo. Vosotros sabéis lo que es una cúpula en las catedrales, ¿no? Estas semiesferas enormes. Entonces él diseñó un material que permitía hacer cúpulas de gran tamaño con piezas exactamente iguales. Siempre se engancha una muesca pequeña, una grande sobre una pequeña, ¿vale? Y vamos formando figuras geométricas, ¿eh? En este caso van a ser hexágonos y triángulos. Las cúpulas de Leonardo son un ejemplo del modelo educativo por competencias que en matemáticas enseña a razonar y a aplicar otros saberes en la resolución de problemas. Las grúas y todas las torres de alta tensión están formadas siempre por triángulos, porque un triángulo es una forma geométrica rígida, ¿eh? Y lo que consigue es que no se pueda deformar el hexágono. Me parece un buen ejercicio de mates porque aprendes cómo funcionan los polígonos regulares y una estructura que poco a poco se va elevando cada vez más. Y es una actividad que hay que tener compañerismo, porque tienes que estar hablando con el compañero diciendo ayúdame a poner esta pieza. Esta enseñanza por competencias continúa su implantación en España a través de la última ley de educación, la LOMLOE. Es también el modelo que emplea el informe PISA para evaluar el rendimiento académico de 80 países. Te encuentras con alumnos que saben hacer ecuaciones, pero que llegan a clase de física y como ya están fuera de ese contexto de del aula de matemáticas, no son capaces de movilizar esos conocimientos matemáticos que tienen en un contexto diferente. Entonces PISA busca un poco eso, ¿no? No lo que yo sé cuando me preparo para un examen, sino qué es lo que me queda a mí después de haber olvidado lo que estudié para el examen. PISA no es un diagnóstico de cómo está el sistema educativo, ni dice qué sistemas educativos son mejores o son peores. No es lo mismo un país donde la población es de 5 millones de habitantes y que a lo mejor tiene una homogeneidad en su índice social, económico y cultural muy alta, que un país como puede ser pues, España, que tiene muchísimos más millones de habitantes y con mucha diversidad entre algunas comunidades autónomas o entre algunas ciudades. Como recordáis, ayer fuimos a la biblioteca y estuvimos viendo un poco los diferentes tipos y géneros del cómic, ¿no? Entonces, hemos llenado el aula de cómics, como lo podéis ver, está en todas partes. Para analizar las claves del rendimiento escolar, hemos visitado este instituto de Tarrasa, catalogado como de máxima complejidad social y económica, una variable determinante en el éxito educativo. Aquí la educación secundaria se articula a partir del modelo competencial, es decir, por proyectos en el aula que implican a dos asignaturas, que en este caso son arte y lengua. ¿Qué es una onomatopeya? Una onomatopeya cuando pasa algo y lo... ¿Algo que qué? Bueno, algo representa algún grito o alguna cosa, alguna acción, ¿no? Algo que suena, una acción que queremos poner de manifiesto, ¿vale? ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves en las viñetas? ¿Cómo lo identificas? A ver. Si nosotros tenemos que tratar, me invento el tema de Egipto, por ejemplo, a través de las lecturas, siempre hay un libro de lectura fácil, de lectura adaptada para los niños que les cuesta más. Por ejemplo, ellos pueden hacer el mismo proyecto trabajando con materiales distintos, pero pueden estar haciendo lo mismo que los demás, que forma parte de la integración dentro del aula, dentro del centro, dentro del barrio, dentro de la ciudad. Va a sentir una immensa furia y la seva durada armadura.
Es una de las estrategias de su instituto para afrontar con éxito los diversos niveles de comprensión de sus alumnos. En primero de la ESO, este trimestre, el profesor de literatura ha trazado un eje temático sobre el viaje del héroe, con unos textos adaptados por él mismo. Vamos leyendo distintas lecturas de distintos autores, distintas épocas, culturas, como decía, y vamos rellenando en el póster este de aquí, pues las distintas partes por las cuales, o las más importantes, las más generales, por las cuales está formado este concepto, este viaje del héroe. Entender lo que se lee es una competencia básica para el aprendizaje que, junto a las matemáticas y la ciencia, evalúa el informe PISA. Los datos registraron una caída generalizada de la comprensión lectora en España. En Cataluña descendió hasta situarse por debajo de la media española. Los docentes apuntan a la falta de recursos. Por ejemplo, ahora que hay tanta falta de sustitutos, de catalán, de mates, de tecno, hay mucho, la bolsa de profesores está vacía. Entonces hay ahora una queja de muchos centros educativos que hay muchos alumnos que no tienen clase porque no hay profesor, no se sustituye. Estamos en una zona muy periférica de Tarrasa que hay muchas dificultades, entonces estos niños tienen que tener las mismas oportunidades que un chico o una chica con otras posibilidades económicas o sociales. Nos trasladamos ahora a Castilla y León, que volvió a liderar la clasificación del informe PISA por autonomías. Este instituto público de Arévalo, en Ávila, tiene 400 estudiantes repartidos en secundaria, bachillerato y una formación profesional en automoción. Roza el 100% de aprobados en la EBAU, con una nota media de notable. Es un centro rural, de población rural y de alumnos que vienen de esa procedencia. Es decir, el alumno, como te comentábamos antes, es un alumno homogéneo, que tienen más o menos pues, la misma procedencia, la misma cultura, las mismas raíces. Entonces no es un alumnado heterogéneo, difícil en el sentido de establecer demasiadas diferencias o demasiadas características diferentes entre ellos. Castilla y León, Asturias y Cantabria, las tres autonomías con mejores puntuaciones en PISA, tienen en común este perfil homogéneo de su alumnado y una población escolar pequeña por la despoblación y la caída de la natalidad. En el caso de Castilla y León, sus responsables en educación también atribuyen los buenos resultados al llamado Programa de Éxito Educativo. Un triángulo rectángulo, ¿vale? Donde este es el ángulo, yo tengo un cateto opuesto al ángulo, un cateto contiguo y la hipotenusa. Se trata de un refuerzo fuera del horario lectivo que en el Instituto de Arévalo se oferta en cuarto de la ESO en matemáticas, lengua e inglés. Yo me metí simplemente por el hecho de que las mates no lo mío. Voy siempre muy justita, entonces para poder intentar siempre sacarlas bien, pues me metí aquí y pues a veces me funciona, dependiendo del temario. Esa clase de refuerzo es totalmente personalizada. Yo conozco las necesidades de ese alumno en esta materia, en este tema, concretamente, y en eso vamos a incidir. Cuando ese apoyo no llega desde la enseñanza pública, las familias que se lo pueden permitir optan por profesores particulares o academias privadas, donde refuerzan competencias básicas, como las matemáticas o la comprensión lectora. Hay que leerlo atentamente y una vez que después de leerlo atentamente tienes que contestar estas preguntas. Escribes la idea principal que corresponde a cada personaje y luego aquí completas la síntesis del texto. Lo que buscamos es que el alumno sea el responsable absoluto de su aprendizaje y que descubran que es muy chulo aprender, que pueden aprender a leer, que a través del aprendizaje de la lectura descubren un universo de conocimientos y que disfruten también de esa lectura. Es que les va desgranando. En el reto de la equidad educativa, la financiación es clave. El Gobierno anunció más recursos para potenciar las matemáticas y la lectura, tras conocer los malos resultados de España en PISA. También prevé implantar un método para distribuir los fondos que beneficie a los centros de los barrios más desfavorecidos, un modelo similar al que propone la Fundación Bofill desde hace años. Es una fórmula que lo que permite es asignar recursos de manera justa, porque efectivamente los centros con más dificultades en el perfil de su alumnado necesitan
más profes para reducir ratios y trabajar más personalizadamente, necesitan más profesional no docente, educadores, trabajadoras sociales para que apoyen la orientación de esos chavales. No se trata de dejar de tener en cuenta lo grande que es un centro educativo, el volumen de alumnos que acoge. Eso sigue teniendo un poder básico en una asignación, digamos, estructural de partida. El abandono escolar es otro déficit histórico de la educación en España que alimenta el paro juvenil y la exclusión social. Y aunque en 2023 bajó al 13,6%, seguimos a la cola de la Unión Europea. En el Centro Cívico de Martorell se organizan los encuentros del programa Mentora, con voluntarios y voluntarias que ayudan a los adolescentes a diseñar su futuro. Yo creo que ya me rindo. A mí me iba súper bien a escribir. Yo no puedo estudiar sin escribir. Yo, sobre todo, lo que utilizaba antes para estudiar es... Me escribía resúmenes, esquemas y también solía decir las cosas en alto, porque al decir las cosas en alto a mí se me quedaron un poco más en la cabeza. Mentora, acompañamos, creamos relaciones basadas en confianza y por lo tanto necesitan un poquito de recorrido para tener capacidad de impacto y se establecen relaciones que duran un mínimo de 6 meses. La persona mentorada y la persona mentora se encuentran semanalmente, al menos 1 hora y media. No sientes tanto estrés al pensar en tu futuro, ya que sabes que, por ejemplo, tu mentora o mentor ha hecho una carrera que a ti te gustaría hacer o simplemente una parecida, pues va bastante bien, la verdad. No nos dijeron la altura a la que está la persona. La clase de matemáticas en el Instituto de Moaña ha vuelto al aula. Como el resto del profesorado, este docente adapta la enseñanza de las matemáticas al modelo competencial que implica al alumno en su propio aprendizaje mediante proyectos, un cambio radical que está en el centro del debate educativo. Uno de los déficits que tenemos en este país es que un profesor como yo, a lo largo de su carrera profesional, que una carrera profesional de un docente dura 30-35 años, no puede trabajar con 6 o 7 leyes educativas distintas. Entonces yo siempre le pido a los Reyes una ley educativa que dure, por lo menos que le dé el tiempo a demostrar si sirve o no sirve. Como es un paradigma internacional y supranacional, el paradigma de las competencias va a seguir ahí. La prueba es esta: la LOE las tenía siendo del PSOE, la LOMCE las tenía siendo del PP y la LOMLOE las tiene siendo del PSOE de nuevo. Las evaluaciones del informe PISA volverán dentro de 3 años. Un tiempo para la reflexión que permita resolver la complicada ecuación del éxito educativo.